y al que nos corona de favores y misericordias, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas habla de un hombre llamado José, que luego fue apóstol y fue un enviado. Todo su ministerio fue un éxito hasta casi el final, cuando él se separa de Pablo. Era un hombre de ofrenda, tenía revelaciones. Un día estábamos sentados enfrente con el apóstol Ale González, en un almuerzo que hubo en Jujuy, y él estuvo charlando así conmigo, porque estábamos enfrente, y me dijo: el hombre de ofrenda tiene revelaciones. Y él dice así: ¿quién dijo a Abraham cuando subía a la montaña a sacrificar a su hijo? Dijo: los criados adoraremos y volveremos. Él sabía que la Biblia aclara eso, que Dios le iba a levantar a uno de los muertos, a Isaac. ¿Y cómo él sabía esto? Si en el Génesis no hubo ninguna resurrección, me dice. Entonces él dice así, me dice, todavía me dijo una palabra linda. Yo estaba un poco desanimado ese día, me dice: voy a abrir mi corazón contigo, porque veo que sos una persona transparente. Y comenzó a charlar conmigo y me dejó esta enseñanza, que el hombre de ofrenda tiene revelaciones. Y acá Lucas habla de un joven, un levita. Dice que era de un lugar en medio del Mediterráneo. Hay una isla pequeña, Chipre, y de ahí era este joven. Y cuando se inició la iglesia, la gente comenzó a ofrendar, y les leo ese pasaje de este hombre llamado José. Dice así, el Evangelio libro de los Hechos, verso 32 del capítulo 4, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, dice la Biblia mega, dice, o sea, gran, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y aquí aparece José, que le cambiaron el nombre por Bernabé. Fue el que descubre a Pablo. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, y Lucas dice que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Algunos creen que como Jesús dijo que Jerusalén iba a ser destruida, que no iba a quedar piedra sobre piedra, entonces la gente daba sus propiedades para la expansión del Evangelio. Bueno, el Espíritu Santo se movía ahí, pero como ejemplo quedó este joven llamado José, que los apóstoles le cambiaron el nombre por Bernabé. O sea que no le decían más José, sino le decían hijo de consolación o hijo de la consolación, porque era un muchacho que ofrendó. Y bueno, la iglesia se movió, anduvo y comenzó la persecución. Y se acuerdan que en el capítulo 9, cuando Pablo se convierte, pero antes de eso, en el capítulo 7 habían apedreado a Esteban. Y toda la gente se dispersó, solamente quedaron los apóstoles en Jerusalén y la gente se fue. Y algunos fueron vemos que Felipe se fue a Samaria porque ahí no entraban los judíos, no sé si por miedo, y predicó, pero había otros que fueron más de 700 kilómetros, fueron a Siria, en un lugar llamado Antioquía, y predicaron el Evangelio. Y la gente creía y se convertían los griegos que vivían ahí en Siria. Entonces, los apóstoles dicen en el capítulo 11 que llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y aquí está la palabra, estamos hablando de ser enviado. Llegó la noticia que había entre
los varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos y anunciando el Evangelio del Señor Jesús, dice el capítulo 11 del verso 20, 21, 22, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta noticia que los ahí en Siria se convertían al Evangelio, primero le predicaban a algunos judíos que moraban ahí, pero después llegaron otros y empezaron a predicar también a los griegos que vivían ahí y a los gentiles, o sea, gentil viene de la palabra etno o etnia, o sea, se le llamaba a las personas que no eran circuncidadas. Y entonces los apóstoles, ¿qué hicieron? Vieron la necesidad de enviar a alguien ahí para que enseñar, y le mandaron ¿a quién? Al hombre de ofrenda, porque para todas las cosas cuando se comienza algo, siempre, yo sé que la mayoría son evangélicos los que escuchan esto, y la ofrenda tiene algo, como dijo el apóstol Ale González, la ofrenda trae revelación. ¿Y qué pasó? Llegó la noticia, verso 22, capítulo 11, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, 700 kilómetros al norte, allá arriba, en Siria. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mire lo que es el hombre de ofrenda, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Saben qué hace él? Él ahí viaja una distancia por camino de tierra hasta Tarso. Ahora es una zona de Turquía, es ahora 260 y pico de kilómetros viajó, porque la multitud crecía y había gozo, y él era un varón lleno del Espíritu Santo, de fe, y la gente necesitaba un ayudante. ¿A quién le busca? A Pablo. Dice, escuchen esto, porque era varón, verso 24 en el capítulo 11, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se encargaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Escuchen, ¿dónde surge el nombre cristiano? Por primera vez se oyó esa palabra, o tal vez en otro lugar ya había, pero se llamó cristianos a los creyentes en Siria y en Antioquía. Pero Bernabé fue, como dije, Bernabé era un hombre de visión. Si volvemos un poquito, les leo para que usted mire, en el capítulo 9, cuando se convierte el apóstol Pablo, siempre Lucas relatando esto. Lucas dice, si usted mira, Lucas era del grupo que salía con ellos luego. Dice, mire cuando se convierte el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que ahí cerca, otro lugar llamado cerca, Damasco, cerca de Antioquía, también en Siria, Pablo se fue a perseguir a los cristianos y tuvo una visión ahí, cayó en tierra. Algunos dicen que cayó el caballo, pero nunca de la Biblia, Lucas no dice que cayó de un caballo, no cayó en tierra, ¿no es cierto? Y oyó una voz que le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? Y quedó ciego, pero él después un discípulo oró por él y él recibió la vista. Pero la gente le tenía miedo porque sabía que él metía presos y asustaba a los del camino, o sea, a los cristianos que se convertían. Tenía carta de los apóstoles, de autorización de los ancianos, no de los apóstoles, de los ancianos ahí de Jerusalén, o sea, de los que pertenecían al Sanedrín, de aquellos 72 personas que gobernaban en el templo, y tenía cartas de autorización para meter preso a los cristianos, y la gente le tenía miedo. Entonces cuando él se convierte, les leo esto en el capítulo 9 para resumir. Dice el verso 25, entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta, a Pablo cuando recién se había convertido. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, o sea, hablando de Saulo de Tarso, de Pablo, ¿no es cierto?
Saulo es la misma palabra que Pablo, muchos le cambió el nombre, pero Saulo es la misma palabra, la palabra hebrea que quiere decir pequeño, y Pablo en el griego que también quiere decir pequeño, o sea, es la misma palabra. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Imagínense un perseguidor. Él cuidaba la ropa en Jerusalén. Cuando en el capítulo 7 te encuentras cuando le apedrearon a Esteban. Él mismo cuenta después, mucho más adelante también en el libro de los Hechos quedó registrado, que él cuidaba la ropa de los que apedreaban a Esteban. Y ahora le aparece en Jerusalén diciendo: me convertí, ahora ya soy cristiano, ya soy, diríamos, soy evangélico, qué sé yo, ya pertenezco al pueblo de Dios, pero no, le tenían miedo. Pero en ese tiempo todavía el llamado José, que fue cambiado el nombre Bernabé, tenía una hermana ahí en Jerusalén llamada María, que tenía un hijo llamado Juan, o Juan Marcos. Escuchen esto. Entonces, cuando llega a Jerusalén, todos le tenían miedo a Pablo. Y dice Lucas acá en su relato, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y miren quién actúa ahí: un hombre de visión llamado José, que ahora le decían hijo de consolación, Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, como en Damasco, y como en Damasco había hablado valiosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O sea, los griegos pero ya no los discípulos. Ahora los discípulos creyeron, pero ¿por medio de quién? El ministerio de Pablo, si usted mira el libro de los Hechos de los Apóstoles, le debía en gran parte a Bernabé, aunque Dios le había llamado, pero el que le trajo para trabajar con él luego, que leímos recién, que después de este incidente él viajó 260 kilómetros, si fue en barco era mucho menos, ¿no es cierto? Pero por camino de tierra usted mira un mapa y hay 264 kilómetros exactamente desde Jerusalén, desde Antioquía de Siria hasta Tarso, una ciudad cerca de Turquía. Ahora escuchen esto. Pero acá al principio él fue el que le presentó a los discípulos. Después Pablo se fue y estuvo como 14 años, 13 años, 12 años, porque dice que subió a Jerusalén luego de 14, dice Pablo a los Gálatas, tuvo un tiempo en Arabia, dice, Pablo relata esto. Ve que Pablo dice: ojalá me tolerases un poco. Esa palabra quiere decir Dios quiere, es una palabra árabe. Pablo lo escribe, Lucas registró eso. A los Corintios Pablo dice: ojalá me tolerase un poco. Ahora escuchen esto, o sea, el ministerio del apóstol Pablo le debía ¿a quién? En gran parte le debía, aunque el Espíritu Santo le llamó, a Bernabé. Entonces encontramos en el capítulo 11 que leímos recién que él fue y le buscó, porque Pablo se fue otra vez a Tarso, donde él era de ahí, y le busca a Bernabé y le lleva a Antioquía, y estuvieron congregándose. Miren qué lindo, dice en el capítulo, les leo en el capítulo 11, estaban en Antioquía, volvemos al capítulo 11, el verso 27 les leo: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. O sea, miren de dónde fueron, de Jerusalén fueron hasta Antioquía, como 700 kilómetros. Y estaban profetizando ahí, entre ellos Agabo, encontramos que era un hombre conocido, que era un profeta de Dios, y profetizaron que iba a venir una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo del emperador Claudio, dice Lucas en su relato. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Para ellos también era el hambre. Pero miren qué lindo esto, escuchen esto. Ellos levantaron una ofrenda, o también les levantaron una ofrenda de dinero, como da a entender que era algo así, algo que podían transportar oro o algo, pero enviaron a Jerusalén. ¿Y por quién le envían? Aquí está la palabra enviar otra vez. Yo en el otro
pasaje que hicimos antes, yo hablaba que hay 3 palabras que se traducen enviado: apóstol para bendecir, Siloé para ser bendecido, y Pempo era la otra palabra, si usted mira el otro estudio anterior, para perderse. Ahora escuchen esto, y acá ellos fueron enviados, ahí viene la palabra apostelo o apóstelen, fueron enviados a llevar una ofrenda a Jerusalén. Dice así, les leo ese pasaje. Y siempre usted va a encontrar la palabra enviado. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. También para ellos era la hambruna, ¿no es cierto? Para los sirios también, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Judea era la provincia de Judea, y ahí estaba la ciudad importante, la capital era Jerusalén. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Si usted nota que siempre está Bernabé a la cabeza, porque Bernabé era el pastor. Usted va a encontrar Bernabé y Saulo, siempre leo Bernabé y Saulo. Entonces, miren esto. Si nosotros después, usted sabe que era todo continuado, porque siempre empezamos el capítulo 11, terminamos el capítulo 12, pero antes no había capítulo ni versículo, había que leer en forma corrida. Después en el año 1250 un cardenal francés le puso capítulo, y en el 1500 y algo otro cardenal le puso, le dividió en versículos, pero antes había que leerlo corrido, y le leo corrido. Llevan la ofrenda, ¿y qué pasa? Dice en el capítulo 12, en la forma, en el mismo tiempo, en aquellos días, dice, y dice el capítulo 12 ahora, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Escuchen esto. ¿Saben quién era Jacobo? Era el hermano del discípulo amado llamado Juan, hijo de Zebedeo y de Salomé. Y Herodes mató a espada a Jacobo. Y ahora le agradó a los judíos, entonces le tenían preso a Pedro. Y entonces llega Pablo y Bernabé, o sea, Saulo, ¿no es cierto? Y Bernabé y Saulo, a Jerusalén, y vienen con este donativo, con esta ofrenda que levantaron los hermanos sirios allá, y enviaron a Jerusalén. O sea, mandaron allá sería la iglesia central, no sé cómo se le llamaría ahora, cómo le llaman, donde estaban los apóstoles, ¿no es cierto? Ellos también iban a tener necesidad, pero mandaron allá donde estaba la cabeza, mandaron la ofrenda a Jerusalén. ¿Y qué hicieron esa noche? Se van y se reúnen en la casa de la hermana de Bernabé, llamada María, y organizaron un culto de oración. Pero otra cosa era diferente. Yo creo, ¿no es cierto? Entiendo, y puede ser que sea así, que cuando estuvo Jacobo preso también la iglesia oraba, pero ahora era diferente. Ahora ya era con una ofrenda. Y si usted mira, no vamos a hablar de la oración ahora por el tiempo, no sé, tal vez en la otra parte de esto, por el tiempo, pero organizaron un culto de oración. ¿Y saben qué? Pedro estaba en la cárcel. Al otro día le tenían que cortar el cuello, como hicieron con Jacobo. ¿Saben qué estaba haciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro estaba durmiendo. A veces no podemos pagar los servicios, pagar esto, tener un problema, ya no podemos dormir. Había 16 soldados cuidándole, en grupos de 4, cuidándole al apóstol Pedro, dice Lucas acá en su relato. Y Pedro estaba durmiendo. Y seguramente mañana te cortan el cuello, Pedro. Vamos a ver quién te salva. ¿Saben qué? Pedro estaba acostado, estaba durmiendo. Porque hace mucho tiempo, un tiempo atrás, ¿no es cierto? Jesús, cuando resucitó, dice capítulo 21 de Juan, Jesús resucitó y
Y Pedro estaba y invitó a otros 6 para ir, vamos a pescar. Y bueno, le siguieron los otros discípulos, dice en el capítulo 21 de Juan, todos los que fueron con él y estaban pescando, no pescaron nada, ¿no es cierto? Pedro volvió otra vez a su trabajo. Jesús le dijo que cuando le llamó que le haría pescador de hombres, pero él, imagínate, él negó al Señor, mintió, estaba ahí triste, no sé, o contento, pero ahora hay alguien que está en la playa con un pescado sobre las ascuas, sobre la brasa, y dijo, hijito, tenéis algo de comer. Y Juan dice, es el Señor, es el Maestro. Entonces Pedro se puso en la ropa y nadó hasta la orilla. Y escuchen esta palabra. Y conversando ahí, Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, ahora que sos joven, te ceñís y te vas donde quieres. Pero ahora cuando seas viejito, Pedro, otro te va a ceñir, otro te va a vestir y te va a llevar donde tú no quieras, dándole a entender cómo iba a morir, le decía así Pedro. Pero dice, cuando seas viejito. Ahora Pedro no era tan viejo, estaba preso. Y le dije, mañana te cortan el cuello, Pedro. Herodes le mató a Jacobo, al hermano de Juan. Le dijo, mañana te toca a ti. ¿Saben qué habrá dicho Pedro? No nació todavía el Herodes que me va a cortar el cuello. Porque el que me invitó el pescado, allá en la playa, allá de Galilea, allá en el mar de Galilea, ahí cuando hizo el pescado sobre las brasas, ¿saben qué me dijo? Que yo me voy a morir de viejito. Cuando seas viejo, otro te va a vestir. Así que yo voy a llegar a viejo. No nació el Herodes que me va a cortar el cuello y se acostó a dormir. Pero ¿saben qué actuó? La ofrenda que trajeron Bernabé y Saulo. Porque tal vez, no sé si entra esto, pero Dios dijo, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Esto funciona aquí, en cualquier lugar. Esto de la ofrenda, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en esa noche? Un ángel vino y le dijo, vestite, calzaste las sandalias que nos vamos. Llega Pedro al culto de oración y donde estaban orando y la gente no podía creer, no será su espíritu, le habrá cortado el cuello. Una muchacha que no estaba orando se fue a mirar quién golpeaba la puerta, o si tenía puerta, no sé cuál. Pero termina el capítulo 12, escuchen esto, que esto es importante. Dice que le llevan de Jerusalén, ellos vuelven, dice el capítulo 12, que ellos fueron a la iglesia de Antioquía, porque la iglesia de Antioquía le mandó a Bernabé y a Pablo, ¿no es cierto? Y termina el capítulo 12, escuchen esto, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, ese después que llevaron la ofrenda, le entregaron a los ancianos, hicieron el culto de oración, Pedro quedó libre, ahora ellos vuelven. ¿Saben quién se unió? No le dimos se coló, decimos nosotros, pero ¿quién se unió? El sobrino de Bernabé. Se va con ellos a Antioquía, Siria, que era como 700 kilómetros, y no era fácil, ¿no es cierto? Desde Jerusalén vuelven a Antioquía. ¿Y qué pasa con Juan Marcos? Juan Marcos se vuelve. Dice el capítulo 13 que el Espíritu Santo escuchen esto, ellos vuelven a Jerusalén, a Antioquía. Dije, salen de Jerusalén con Juan Marcos y van a Jerusalén, van a Antioquía y salen de Jerusalén y van a Siria, de donde le habían encomendado, dice acá Lucas en su relato, y estaban reunidos, así comienza el capítulo 13, y el Espíritu Santo, había profetas ahí, maestros, dice el capítulo 13, y el Espíritu Santo habla y dice, apartad a Saulo. Dice, miren, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, estos volvieron a Antioquía de Siria, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. ¿Sabía que Manaén era Lucas? El tetrarca y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces le pusieron las manos y dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién con ellos? Se va también el jovencito Juan Marcos.
Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Entonces, dice el verso 4 del capítulo 13, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Ahora miren el capítulo 13 siempre. Ahora hay alguien que estaba un consejero de un procónsul ahí, y al que Pablo le reprende y quedó ciego porque estorbaba los caminos del Señor, y de ella no es más Bernabé la cabeza. Usted mire después, usted ya encuentra después en el libro del Evangelio, en el libro de los Hechos, ya es Saulo y Bernabé. Escuchen esto. Dice el verso 13 del capítulo 13: y habiendo zarpado de Pafos, ese era su primer viaje misionero, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Escuchen esto. Juan, o sea Juan Marcos, sabía que este jovencito fue el que escribió entre los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El primer evangelio que se escribió fue el de Juan Marcos, que nosotros como conocemos después del evangelio de Mateo y del evangelio de Marcos. Un evangelio que tiene muy corto, que es evangelio rápido, ¿no es cierto? 16 capítulos. Él fue el que escribió, pero acá en su primer viaje misionero que hizo al salir de Jerusalén, ya dice que Pablo, escuchen esto, si usted mira 14, verso 14 del capítulo 14, de aquí el libro de los Hechos, Pablo y Bernabé ya eran apóstoles. Mire ese detalle, ya eran apóstoles. Cuando el Espíritu Santo le aparta a ellos, después de llevar la ofrenda, miren, los otros apóstoles, Jesús pasó toda la noche orando, pero era que en un viaje que llevaron una ofrenda a Jerusalén, cuando regresan se reúnen en un ayuno y el Espíritu Santo les aparta. Dice el verso 14, el capítulo 12, que les apartó como apóstoles. ¿Me está siguiendo o no? A veces se consagran apóstoles, algunos se consagran medio solos, pero Jesús pasó la noche orando cuando consagró los... Pero acá Pablo fue algo más rápido. Pablo y Bernabé llevaron una ofrenda a Jerusalén, cuando regresan se reúnen y el Espíritu Santo les aparta a ellos como apóstoles. Ahora sigamos un poquito. Y salen en su primer viaje misionero. Pero el apóstol Juan Marcos se vuelve. ¿Me está siguiendo? No se vuelve. Escuchen esto. Miramos para ahí, por el tiempo, al capítulo 15. Escuchen esto. En su primer viaje misionero usted va a encontrar que Pablo y Bernabé volvieron a la iglesia que les había encomendado en su primer viaje misionero. Nosotros ellos fueron encomendados por la iglesia. Eso es importante ahora. Miramos en el capítulo anterior que Dios dijo: ¿a quién enviaré o quién irá por nosotros? Y se dijo: envíame a mí. Pero ahora es la iglesia que envía, es la iglesia que consagra. O sea, no hay llanero solitario, no funciona eso. Hemos visto, yo ya llegué a viejo y he visto por muchos años, yo tomé la teta al pecho en la escuelita dominical y he visto, ya llegué a viejo y he visto que muchos se han perdido. Porque esa es otra clase de envío, como hablábamos el otro día, que dijeron los demonios: envíanos a los cerdos. No es, después está el Siloé, que es para ser bendecido, y capítulo 5 de Evangelio de Juan. Después está la palabra apóstol, que es para bendecir a otro. Si lo es para ser bendecido, el que es enviado. Y Pempo es para perderse. Esa es otra palabra que se traduce también enviado. Pero ellos fueron acá. Miren ustedes esto. Les leo el capítulo 14. En su primer viaje misionero, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ese era el viaje misionero. Ahora, escuchen esto. Estaban reunidos en Antioquía de Siria ya, y algunos que no fueron enviados, ve que hay personas que hacen así, que dicen que Dios le envía, y a veces Dios no le envía. O sea, a veces nosotros oímos la voz de la necesidad, pero no la voz del Espíritu Santo. Creemos que allá se va y vamos, y a veces no es como cuando Dios nos envía en un lugar específico. Entonces fueron de Jerusalén a visitar la obra que estaba en Siria, en Antioquía. Ve que a algunos les gusta salir, está bien eso, ¿no es cierto?
Y vieron que ahí, como eran gentiles, no eran judíos, no guardaban, por ejemplo, el sábado, comían hasta peces que no tenían escama, porque en la ley tenía que ser, a lo mejor comían carne de cerdo, muchas cosas. Y llegan ahí, ustedes están siendo mal enseñados, dijeron, y venían de la iglesia de Jerusalén. Y dijeron, ustedes si no se circuncidan, no van a ser salvos. Si ustedes no guardan la ley de Moisés, no van a ser salvos. Pero dice Lucas, el mismo que escribió esto en el capítulo 16, que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Ahora ya es el tiempo de gracia, no es para usar de libertinaje, ¿no es cierto? Pero hay cosas que nosotros no tenemos que hacer, que era solamente para el pueblo de Israel. ¿Me entienden? Entonces ellos fueron ahí y hubo una discusión. Miren, eran de la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, fueron allá y crearon, miren lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Que hubo una confusión entre ellos. Bernabé, el pastor Bernabé, o el apóstol Bernabé y el apóstol Pablo nos están enseñando mal. Como Pablo y Bernabé, ahora ya Pablo es la cabeza, tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Si usted mira, el original se agarraban hasta del pelo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, una pelea no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Escucharon, fueron a Jerusalén, se reunieron ahí, llamado en el capítulo 10 del concilio de Jerusalén. El concilio, cuando todos opinan, pero acá dijo Jacobo, no era Pedro, no sé si dijo Jacobo, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer otra carga a los gentiles que se convierten a Dios, sino que esa parte de sacrificado a los ídolos, de fornicación, de sangre o de agado. Otra Biblia dice animales sin desangrar, ¿no es cierto? No prohibió que nosotros no tenemos que comer sangre. Algunos comen, ¿no es cierto? Pero quedó prohibido. Y entonces enviaron a Silas y enviaron a que era también profeta, y a otro llamado Judas, con Pablo y con Bernabé, para que vayan a Antioquía. Allá otra vez suben arriba y llevaron una carta. Entonces la carta comienza y dice, por cuanto hemos oído, dice Jacobo, que algunos que han salido de nosotros, el verso 24, en el capítulo 15, a los cuales nos dimos orden. Nosotros no le enviamos a esos que fueron a ustedes allá a visitar, eran unos comedidos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros eran de ahí, de la iglesia de Jerusalén, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, y habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con vuestros amados Bernabé y Saulo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, las cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Entonces, ahí lea usted las cosas que quedó prohibidas para nosotros. No tenemos que andar con toda la ley de Moisés ni los sacrificios. Todas esas cosas que quedaron eran para el pueblo de Israel. Dice el libro de Éxodo que es un mandamiento perpetuo para el pueblo de Israel, no para nosotros, ¿no es cierto? Ahora escuchen esto. Bueno, hubo gozo, dice que cuando llegaron a Antioquía, los hermanos sirios, mira, qué terrible. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído en la cual se regocijaron por la consolación. O sea, se arregló el problema. Ahora se reúnen, escuchen esto, que esto es importante al ser enviado. Ahora se reúnen Pablo y Bernabé. Le dice Pablo a Bernabé, Bernabé a Pablo, ¿qué te parece si hacemos nuestro segundo viaje misionero y visitamos los hermanos, todos los hermanos, los ancianos, que en el capítulo 14 ellos consagraron de regreso en su primer viaje misionero? Y vamos a llevar a Juan Marcos con nosotros, dice el tío, ¿no es cierto?, Bernabé. ¿Saben qué? Y Pablo dijo, no, que le vamos, no sé cómo habrá dicho, ¿no es cierto?, no sé que le vamos a llevar
a Juan Marcos y él se volvió. Y ¿saben qué? Se separaron Pablo y Bernabé. Pablo le debía, como dije al principio, parte de su ministerio a Bernabé, porque el que le buscó, el que le presentó a los apóstoles en Jerusalén, en el capítulo 9, ¿se acuerdan? Era de acá del libro de los Hechos, fue Bernabé. Bernabé le buscó a Pablo. ¿Me entienden o no? Ahora Pablo y Bernabé, ahora la cabeza siempre ya empieza a figurar Pablo. Pero acá el que se equivoca es Pablo. Miren esto. Entonces dice, después de algunos días, siempre en el capítulo 15, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Miren esto. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Se acuerdan que habíamos leído en el capítulo 13 que se volvió Juan Marcos no se fue con ellos, no siguió su primer viaje misionero, se volvió a Jerusalén. Ahora de vuelta en que hace su segundo viaje y le dice Pablo, a ver, ¿qué te parece si vamos a visitar a los hermanos, a ver cómo están, aquellos que hemos anunciado, aquellos que hemos establecido? Y vamos a llevarle, dice, a mi sobrino, a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no, él ya se volvió, ya no le dio otra oportunidad a Pablo a Juan Marcos. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, dice el verso 37 en el capítulo 15, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, miren, uno se defiende siempre a su pariente, que alguien dijo la sangre tira, no sé en qué, ni entiendo mucho eso, pero vamos a visitar al hermano. Bernabé dice, vamos a Juan Marcos con nosotros. No, déjame, Juan Marcos ya se volvió ya. Y se pelearon. No sé cómo, pero dice ya. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, de donde él era, porque era un natural de Chipre, un levita, era el hombre de ofrenda que vendió su heredad y trajo los pies a los apóstoles, era el hombre que descubría a Pablo, el ministerio de Pablo, era un hombre. Ahora él puso el ojo en su sobrino, porque el sobrino ya estaba viviendo con ellos en Antioquía de Siria. Él era de Jerusalén, pero después de la persecución él estaba viviendo ahí con ellos. Y dice, vamos a llevar a Juan. Pablo le dijo, no, porque él se volvió. Tenía su carácter Pablo. Entonces hubo tal desacuerdo que, escuchen esto, ¿quién era el pastor de Antioquía comisionado por los apóstoles? En el capítulo 11 vimos quién era el pastor de ese lugar, Bernabé. Pero por defender a su sobrino, hubo tal desacuerdo que Bernabé se fue otra vez a la isla de Chipre, allá en el medio del mar Mediterráneo, ahí se fue con su sobrino. Ahora escuchen esto, pero hay algo que hizo bien Pablo. Dice, y hubo tal desacuerdo, verso 39, entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió, y aquí está la palabra, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Él sale, quiso ir por un lugar, por otro, el Espíritu Santo le prohibió y le llevó a Filipo, Macedonia. Hablamos en el culto anterior sobre esto. Ahora escuchen esto, usted no le encuentra, acá está en el capítulo 15, 13 capítulos más del libro de los Hechos, capítulo 28, usted no le encuentra nunca más a Bernabé. Un desacuerdo por defender a su sobrino, pero el equivocado era Pablo. Pasó el tiempo, hermanos. Pasó el tiempo. ¿Saben quién escribió el Evangelio de Marcos? Él, Juan Marcos. Si usted mira
la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses. Pablo recomendando, acá Pablo era el equivocado, pero hizo una cosa bien. Él cuando sale en su segundo viaje misionero fue, escuchó, enviado, encomendado por la iglesia. Bernabé tomó a su sobrino y se fue a la isla de Chipre. Navegó allá y se fue ahí. Y Bernabé, no se sabe más nada de Bernabé. Pero escuchen esto, cuando usted va a salir, muchos salen. Yo me contristé, sabía, algunos salen de la iglesia, abren su propio ministerio, pero no es una bendición. Los hermanos pastoreados por ellos, muchos no son bendecidos. Vemos, yo dije, yo llegué a viejo ya, no sé cuánto tiempo me queda, ¿no es cierto? Pero he visto, qué lindo cuando uno, yo le puedo decir esto, ¿saben por qué? Yo nunca me cambié de iglesia. Yo era el chupamedia del pastor. Y Salomón escribió que la criada que es fiel a su ama, a la postre será su heredera. Y bueno, yo heredé todo lo del pastor. Ahora escuchen esto. Y lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Pasó el tiempo, le leo la carta a los Colosenses. Pablo fue el que se equivocó, pero una cosa hizo bien Pablo para salir en su segundo viaje misionero, tercer viaje, siempre fue encomendado por la iglesia. Dice en el capítulo 4, viene la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Pablo estaba preso cuando escribe a la iglesia de Colosas, cuando escribe las dos cartas a Timoteo, él estaba preso. Cuando le escribe a la iglesia de Filipos, donde él fue encomendado, fue guiado ahí por el Espíritu Santo, cuando tuvo la visión del varón macedónico, todo, fue el Siloé de Pablo, fue enviado para ser bendecido. Dice, él escribe en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, siglo 5 no tiene 5, 4, en el verso 15 dice que ninguna iglesia participó conmigo cuando escribe la carta, cuando estaba preso, cuando escribe a la iglesia de Filipos, en el principio de la predicación del Evangelio, ninguna iglesia participó conmigo en razón. Desde viene la palabra logos, que quiere decir verdad, la palabra razón ahí es una verdad demostrada, en dar y recibir, solamente ustedes. O sea, ese fue el lugar que a Pablo le bendijo desde el principio de su ministerio, con ofrenda y tengo abundancia y es suplido, pues siempre usted me envía. Ahora síganme un poquito acá. Ahora Pablo, preso, tenía un compañero de prisiones y ¿sabe quién le visitaba y quién estaba con él? Y él le recomendaba a quien él no creyó y no le quiso llevar en su segundo viaje misionero, Juan Marcos. Y él ahora acá le recomienda. Y dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. O sea, si van ustedes, recíbanle. ¿Saben por qué? Miren, leo una carta a Timoteo. Dice, cuando Pablo estaba preso, escuchen esto. Pablo estaba preso y el llavero, el carcelero, le avisó a Pablo que tenía visitas. ¿Sabe quién fue a visitarle? Aquel joven que él había despreciado. O sea que Pablo se equivocó con Juan Marcos, nos dejó hermosas enseñanzas en su evangelio, Juan Marcos, y dice que era discípulo, lo último fue discípulo de Pedro, Juan Marcos. La historia dice eso, ¿no es cierto? Pero escuchen esto, miren lo que dice el apóstol Pablo cuando estaba preso. Él ya el tiempo de mi partida está cerca, yo sé que me espera la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Pero acá le escribe a Timoteo y le dice, estaba solo, todo, Demas, mire cómo estaba. Le dice, le escribe a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo se encontraba solo,
con frío en esa celda. Y dice el verso 11 del último capítulo 4 de 2 de Timoteo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Fulano me desamparó amando, el otro fue a Dalmacia, el otro amando más este mundo, todo. Solo Lucas está conmigo. Ahora que estoy acá preso, tráeme los pergaminos, tráeme mi abrigo, mi capote y tráele a Marcos, a aquel a quien yo un día no le quise llevar en mi segundo viaje. Tráele a Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Escuchó o no escuchó? A veces nos equivocamos, pero si oramos a Dios, Él puede a veces arreglar muchas cosas. Ahora Pablo reconoce que Bernabé, mientras fue encomendado por la iglesia, tenía visiones, porque el hombre de ofrenda tiene revelaciones. Dios le bendiga y que esto sea de bendición. No se mueva si la iglesia no le envía, no se mueva, porque lo único que hacemos es crear conflictos. Yo tengo experiencia, hace muchos años estoy en la iglesia, de personas que se han movido, este no es tu lugar, acá ya terminó tu tiempo, ¿por qué no te vas? Se han perdido esa gente, algunos que se hacen los profetas, alguien un día le hizo meter en la casa a un hermano, después anda, hasta la última se separó con la esposa. O sea, no. El Señor me dijo, el Señor me habló, miren, cuesta, alguien me enseñó un día, para sacar una palabra de Dios cuesta lágrimas, me dijo, a ver, me dice, para sacar una palabra de Dios cuesta lágrimas. Algunos Dios me habló, Dios me dijo, Dios todo. Hasta te dijeron que tienes que casarte y todo. No, hermano. Cuando Dios te envía, podemos decir, como dijo en el capítulo 8, el que me ha enviado conmigo está, no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada, dijo Jesús. Entonces, ese es un enviado. Voy a orar y tal vez alguno tenga necesidad pero puede recibir un Siloé. Siempre digo esto, un lugar donde Dios te envía para bendecirte físicamente, para recibir un milagro de sanidad. No solamente eso, para recibir algo que te va a prosperar de la forma económica, te va a bendecir, en un lugar donde alguien va a orar por ti cuando Dios te envía y va a descargar lo que Dios le dio a él. Entonces, pero no te muevas sin que Dios te envíe, sin que la iglesia te envíe. Eso hace la iglesia. Ahora yo voy a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por todo aquel que ha escuchado todo parte de este mensaje, Señor, del ser enviado. Que podamos decir como Isaías y esperando que tú nos envíes. Envíame a mí. Y Dios sigue diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Usted puede decirle como Isaías, heme aquí, Señor, yo iré, aunque tenga que pasar cosas, pero Dios no te va a dejar solo. En el nombre de Jesús te bendigo y que te añada muchas cosas lindas. En el nombre de Jesús, amén y amén.